En vivo de vuelta para la transmisión, para continuar con este partido, señoras y señores. Lo empató el equipo de Vigarandá. Está el compromiso 1-1. Avanza el equipo albirrojo que busca el segundo. Ya encontró el empate, 1-1 está el partido. Viene el centro, saca la defensa. Saca la defensa, San Nicolás complementa. Sacando largo, atención, quería Fonseca, no llegó a ese esférico. Retornamos, recuperamos la señal. Vicente Paniagua, atrás el corte de energía. Sí, señor. Se cortó la energía eléctrica y por esa razón nosotros pedimos disculpas también, pero regresamos con la gente para este partido vuelta semifinal. Aquí empató el conjunto albirrojo y este resultado cuando está terminando el partido, Blas Antonio. Sí, señor, no va más. No va más. Hasta minuto 47 se juega este segundo tiempo y esto se va a definir a través de la tanda de penales. Señoras y señores, para conocer al rival que, según la información que tengo, es el equipo del Sportivo Iribucuá, es el primer finalista ya confirmado, Vicente Paniagua. Sí, señor. El resultado salió de ese partido 2-2 y ese resultado de que le permite al Sportivo Iribucuá avanzar, entonces es uno de los finalistas porque el partido de ida había ganado 1-0 jugando de visita, entonces ahí en la cancha de San Isidro, y hoy en su propio domicilio empata 2-2 y ese resultado entonces le permite avanzar. Y después de esta tanda de penales, nosotros vamos a conocer también el otro equipo que va a estar jugando nada más y nada menos la final de la Liga Deportiva de Iribucuá. Terminó empatado Ariel Acuña. Esto se va a definir a través de la tanda de penales. Ariel. Sí, señor, así mismo, mientras vemos que los públicos se preparan, o sea, los públicos también hay tumultos ahí atrás del arco. Y bueno, 7 movimientos, se va a tanda de penales, los 38 empató el conjunto de Vigarandá. Y bueno, vamos a ver, va a ser ahora en espera del conjunto del Sport Iribucuá, quién va a ser el próximo finalista. Bien. Señoras y señores, esto se va a definir a través de la tanda de penales. ¿Será Sportivo Vigarandá? ¿Será Sport San Nicolás? Esa es la incógnita que se instala Vicente Paniagua para lo que va a ser esta definición desde los 11 pasos. Sí, señor, cuando están los jugadores también agradeciendo después de ese 1-0 que siguió hasta minuto 40, me imagino. Me parece que hasta minuto 40 y después ese centro de la pelota parada que llegó el empate albirrojo, entonces de esa forma que va a permitir a jugar, entonces a definir desde los 12 pasos el equipo de San Nicolás y el conjunto albirrojo que va a tener también la oportunidad de avanzar para jugar la final. Bien, se juntan los jugadores del Sport San Nicolás, como así también se juntan ahí los muchachos del Sportivo Vigarandá. Señoras y señores, se viene esta definición. Y bueno, una definición, Ariel, que mucho quiere ver, pero otro que capaz quiso Sí, o quiere evitar. Para el fanático no es muy recomendable, pero pues sí, para el público neutro de seguro sí. Imagino cómo debe estar la gente del Sportivo Iribucuá, que en esperar de su rival y ver así cómo se define. Y felicitación también al equipo en la primera participación en la liga, ya es finalista, entonces de seguro están festejando. No sé si estarán pendientes de este penal, pero igual después de seguro lo van a ver. Así que bueno, se nos viene la tanda de penales, va a ser emotivo de seguro. Bien, señoras y señores, se viene la definición desde la tanda de penales para conocer al siguiente finalista del campeonato de la Liga Deportiva Iribucuá de fútbol, temporada 2025. Continúa también el viento fuerte aquí en la colonia Vigarandá. Bueno, ahí se juntan los muchachos albirrojos hacia este sector. Está, ahí vemos en las imágenes también, se arrodilla ahí los muchachos del Sport San Nicolás, los jugadores, también cuerpo técnico y algunos colaboradores de este club, para rezar también, para pedir seguramente al Todopoderoso la suerte, mi querido Vicente Paniagua. Sí, señor, y es
Un partido muy emocionante, mejor dicho, lo que ha jugado el conjunto de San Nicolás. Recordemos ese partido de ida que había disputado ahí jugando en su propia cancha. Ese resultado que pagaba también así como pasó hoy, por ejemplo, el conjunto albirrojo, que a los 3 minutos ya anotaba con agua fría, así, echándole al conjunto albirrojo jugando aquí en local. Y esta vez aquí jugando de visita, entonces el conjunto de San Nicolás convierte a los 3 minutos, apenas estaba arrancando el partido, entonces ya convertía, y ese resultado que le permitía ganar hasta el minuto 40 del segundo tiempo, y después pudo llegar el empate albirrojo. Un partidazo lo que se vivió, lo que se jugó, y ahora van a disputar las tandas de penales, así como dijo el compañero Gilberto, el cumpleañero, no apto para cardíaco, así decía el compañero Gilberto Blas Antoni. Bien, gracias Vicente Paniagua. Ahí se van ya colocando en zona, ahí en esa raya, prácticamente la mitad del campo de juego. Ahora se sortea también, me imagino, quién patea primero, así también hacia qué arco se va a patear también Ariel. Bueno, ya se va instalando también los muchachos, los jugadores de Villarendá, como así también de San Nicolás, en esa zona de punto de partida para la tanda de penales. Ahí se van lentamente los arqueros, se abrazan ahí entre Manuel Benítez y el guardameta López. Bueno, se va también el árbitro y se va el número 6, Vicente Paniagua. Es Derly Fernández, uno de los conocidos también, que haya disputado la precopa con la camiseta albirroja y hoy jugando como capitán del equipo. Se instala ya entonces ahí en el área para tomar posiciones y definir primer penal para Derly Fernández para el conjunto de San Nicolás. Bien, Derly Fernández, primero en rematar va a ser para el conjunto del Sport San Nicolás. Hacia el arco sur, norte, digo bien, arco norte, sí señor. Bueno, Derly Fernández dispuesto a tirar. El capitán de San Nicolás va a rematar este primer penal de la tanda de 5 de cada equipo. Va a autorizar el juez, ya lo hizo. Va Derlis, arranca, se va, tiró del poste. En el poste afuera. Perdonó aquí el primer penal San Nicolás, Vicente Paniagua. Sí señor, y el poste le dijo que no, entonces a Fernández, el arquero, se fue mal también arrojándose hacia el lado izquierdo, y después la pelota que se fue impactando ahí, no sé si fue picando Blas Antonio, y después impacta por el poste entonces derecho, y es afuera. Oportunidad que tiene el conjunto albirrojo de poder abrir el tanteador. A ver quién va a ser el primer penalero en el conjunto albirrojo, en el conjunto local. Benítez, César Benítez, con la casaca número 10. Entonces se prepara para la ejecución el carapegüeño, el mediocampista que tiene el cabello pintado blanco. Es para César Benítez entonces. César Benítez lleva ese balón bajo su brazo. Él va a ser el encargado de este primer penal en esta tanda de 5 para el equipo de Villarendá. El primer penal falló San Nicolás. Villarendá, vamos a ver si es que lo aprovecha. Va César, va a autorizar, lo hizo el juez. Benítez arranca, tiró, gol. Gol del Sportivo Villarendá, fuerte. Por abajo, 1-0 para el conjunto local. Qué bien lo hizo César, sabía que el arquero se le iba a jugar en un palo y lo fusiló en el medio. Con esto toma la ventaja el conjunto albirrojo. A ver quién se va por el lado del conjunto de San Nicolás, compañeros. Cristian Fonseca, el encargado, el zurdo, el buen jugador, el mediocampista que tiene el conjunto de San Nicolás. Cristian Fonseca. Toma distancia Cristian. El zurdo va a rematar. Segundo penalero de San Nicolás. Cristian Fonseca tiró. Gol. Gol de San Nicolás, colocando totalmente al guardameta albirrojo. Sí, con calidad, realmente. Un gran jugador Fonseca, uno de los grandes, ¿cómo puedo decir? Jugadores que tiene el conjunto de San Nicolás. Lo definió con clase, con tranquilidad. Y bueno, ahora, De Sousa, de buen partido, de buen partido.
ahora se va a encargar de este tiro de penal. Se va el 9, albirrojo. Es turno del brasileño. Es turno de Souza. Casaca 9. Va a rematar de Souza. Atención, señoras y señores. Público en silencio aquí, ¿eh? Todo expectante. Va de Souza. Autoriza Recalde. De Souza. Benítez intuyó muy bien. Bastante bien. Y el arquero tiene con qué también. Tiene experiencia en esto. De Souza en ningún momento miró al balón. Y bueno, el remate fue ahí nomás. Entonces, ahora sí, un entrado para cada equipo y un metido. A ver quién es el que se va lentamente. Es el número 7. Rodolfo Galeano. Casaca número 7. ¿Estoy lo correcto? Sí, señor. El 7 es Adolfo Galeano. Adolfo Galeano, perdón. Va Adolfo Galeano. Gol. Gol del Sport San Nicolás. Fuerte colocado también en la esquina. Gol del número 7, Ariel. Finalmente sí, se tiró ahí el arquero, pero sí, en oportunidad fue muy esquinado. Bueno, ahora se va Acosta, el capitán, para el tiro penal. Se va lentamente. Se aproxima también. Zona de remate el número 6, albirrojo, el capitán. Adilio Ramón Acosta. El dueño prácticamente en todas las pelotas quietas hoy en esta tarde de fútbol. Ahora también se va a encargar de esta pena máxima. Tanda de penales, señores. Se define la clasificación a la final. Nada más y nada menos. Usted lo vivía aquí a través de Pulse por Más. Va Acosta. Autoriza el juez. Acosta. Gol. Gol de Villarenda. Fuerte. Arriba. Gol de Villarenda. Ariel Acuña. Sí, señor, hasta ahora en el medio es el donde, porque se está tirando en todas el arquero del conjunto de Uruguay. Y bueno, ahora el 16 es 66. Lescano. Lescano, lateral derecho del conjunto de San Nicolás, será el encargado de este tiro. Aníbal Lescano. Casaca 66. Autoriza el juez. Va Aníbal Lescano. Gol. Prácticamente se repite el remate anterior. También de sol horizontal se fue adentro, Ariel. Sí, señor, ahí está. Ya están 3-3, ¿verdad? O 2-2, y sí, uno entrado a cada lado, no sé, 2-2. El arquero será el encargado ahora de este tiro de penal. López. Junior López va a rematar. Toma mucha distancia Junior. Va al guardameta albirrojo. López. Arranca, se va, tiró. Benítez. Ariel. Sí, señor, en el medio, pero el arquero ahora sí intuyó. Y bueno, ahora tiene la ventaja el conjunto de Uruguay de tomar la ventaja en el tiro. Así que Sanabria es el responsable. Augusto Sanabria. Casaca número 16 se va. El volante central del Sport San Nicolás. Atención, gente de Villarenda. Atención, Iribucuá. Atención, todo el país. Atención, el mundo. La gente está expectante. Está viendo la transmisión también. Se está definiendo. Bueno, si meten no se finalista. termina. Sí. Por eso, atención. Distrito de Iribucuá. Va Augusto Sanabria. Vamos a ver qué hace López. Sanabria. Gol. Gol de San Nicolás y clasifica el conjunto el equipo albiverde. Ariel Acuña, buen remate por arriba. Sí, señor. El arquero se quedó, pero bueno, no pudo atajar ninguna. Y otra vez el arquero de San Nicolás es realmente el gran, hizo un gran partido, de gran tanda de penal. Así que bueno, así combinó este compromiso. Qué gran final se nos viene, entre vecinos prácticamente ahí. Así que bueno, gracias a toda la gente también que estuvo ahí al lado, viendo la transmisión. No pudo el conjunto de Guarentá, que tuvo todas realmente para ganar. Y de hecho para mí fue más hoy, pero ese error del primer gol le costó caro al conjunto albirrojo. Y con esto pierde la clasificación y San Nicolás se va hoy
con gran victoria, gran finalista los dos equipos. Así que bueno, así culmina este compromiso y nosotros también nos vamos a irnos despidiendo de a poco, Las. Sí, señor. Bueno, se termina así. Los muchachos del Sportivo Vigarendá en el piso. Alguno está llorando, inclusive también. Bueno, producto de la impotencia de cómo se dio también esta eliminación del conjunto albirrojo. Bueno, esto es fútbol, lo bueno que el fútbol te da siempre revancha, así que Vigarendá lastimosamente se despide así de esta manera. Y la otra cara de la moneda, fiesta total, hacia la ciudad de Iribucuá. Ahí festejan el conjunto del Sport San Nicolás. Y también por el otro lado, el otro del centro urbano ahí de Iribucuá es el que clasifica, también es el finalista del Sportivo Iribucuá. Así que vamos a tener la gran final entre ellos ahí. Entonces un clásico de vecinos. Va a ser la final de la Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol, Ariel Acuña. Sí, señor, así mismo, la gran final entonces, Vigarendá que hizo una gran serie, tenía todo a su favor, hoy el público también, de hecho jugó mejor hoy, pero vino ya preparado también San Nicolás a eso, de defenderse y apostar con ataque, de hecho lo consiguió tempranamente el gol, eso creo que condicionó mucho el juego también, y todo, y no supo Vigarendá después del empate tener más oportunidad. Y bueno, con el penal ya sabemos. Y bueno, así culmina la gran participación del actual campeón de la Liga Deportiva Iribucuá, que el próximo desafío creo que va a ser el próximo año, va a participar en la Liga de Campeones, como fue finalista el año pasado, se clasificó automáticamente. Y sí, así es el fútbol, así culmina el día de hoy este gran partido, Blas Antonio. Bien, ya nos vamos. Con esto estamos cerrando. No sé si Vicente tiene algunas palabras también para ir ya cerrando la transmisión. Bueno, estamos cerrando la transmisión, señoras y señores, con la clasificación del conjunto del Sport San Nicolás. Bueno, estamos cerrando la transmisión en esta tarde de hoy.